Yo estoy grabando ya también, Nico, te comento, ¿sí? Fantástico, yo voy a hacer lo mismo, Marcelo, empiezo a grabar, Ok. cosa de que cuando vos quieras podés largar, tenemos unos cuantos alumnos todavía que se están incorporando, así Sí. que vamos a esperar unos minutitos y desde ya, yo como voy a silenciar mi audio, aprovecho para saludarlos a todos, que tengan unas buenas noches y bienvenidos a la clase del contador EGAP en la que vamos a iniciar la unidad número 3, que es teoría de las rentas. Marcelo, perdón, una sola cosita más. Si querés, déjame el tema de la admisión a mí, así yo un poco te libero de ese tema, cosa que pudieras Bueno, estar más perfecto. concentrado en lo tuyo, ¿ah? Perfecto, no hay problema. Lo que sí yo voy a esperar de todos modos, porque veo que se han incorporado ya hay 94. Espero un Sí, par de sí, minutos más para empezar, ¿sí? Si vos querés, vas admitiendo en todo caso, ¿sí? sí, sí, yo me encargo de eso, queda tranquilo, Bien, ¿ah? ok, Es gracias. decir, yo me salgo un poco del micrófono, salvo que necesites alguna cosa en particular. No, está bien, está bien. Perfecto, gracias. Gracias, gracias. Eh, un poco antes de que vamos a empezar la clase, yo les he mandado un mensaje a través de la Moodle, chicos, para avisarles que las diapositivas que voy a usar en la clase de hoy día estaban levantadas en la misma. Por las dudas, les reitero este mensaje, ¿sí? Para que sepan que están a disposición ahí. Capaz que algunos ya la han levantado y la tienen para utilizarlas ahora en la clase, sino de todos modos van a estar levantadas, están ya levantadas en la plataforma Moodle, ¿sí? Eso como información previa a la clase. Bien, esperamos un minutito más y empezamos. Bien, ahí se está estabilizando la cantidad de participantes, no tanto. Bien, chicos, empezamos porque si no, yo sé que se van a ir incorporando a medida que empiece la clase, pero vamos a empezar, vamos a trabajar fundamentalmente en esta modalidad de Zoom
Hoy día vamos a compartir una pantalla a medida que vamos hablando y desarrollando los temas, yo voy a ir compartiendo una pantalla y en algunos casos vamos a utilizar para algunos desarrollos un pizarrón, ¿sí? Como para que ustedes lo vayan viendo. Yo les rogaría si hay algún problema de visualización, que por favor también me lo indiquen, ¿sí? Así que vamos a empezar un tema nuevo. A este fin voy a compartir, ¿sí?, unas diapositivas. Vamos a ver. Bien. Espero que estén ustedes viendo la pantalla, ¿sí? Vamos a empezar con un nuevo tema que es el tema de rentas. En principio, yo quiero recordarles lo que veíamos en las primeras clases y decíamos que las operaciones financieras podían ser simples o complejas, que una operación era simple cuando el intercambio era de un único capital respecto de otro, o sea, cuando existía la colocación de un único capital que sufría la variación o la transformación en el tiempo. ¿Qué pasa si lo que sucede es una transformación o un intercambio de múltiples capitales? O sea, no hay un único capital. La operación financiera, como era compleja. Nosotros hasta ahora hemos visto dos tipos de operaciones financieras, la operación de capitalización y la operación de actualización. Las dos operaciones o interés o descuento. Estas dos operaciones que hemos visto hasta ahora son operaciones financieras simples. ¿Por qué? Porque teníamos un valor inicial que se transformaba en un valor final o un valor final que queríamos conocer cuál era nuestro valor inicial. Ahora, a partir de esta unidad, que es la unidad 3, ¿sí?, para ubicarnos dentro del programa, ¿sí?, es la unidad 3 de renta, empezamos a analizar operaciones financieras complejas. Como les dije, o recordando lo que ya hemos visto, la operación financiera compleja era una operación, ¿sí?, donde intercambiábamos más de un capital, o sea, donde se colocaba más de un capital. Existía un intercambio de un capital respecto de varios capitales o de varios capitales respecto de otros tantos capitales, ¿sí? Entonces, empezamos a ver entonces una operación financiera compleja y en particular vamos a empezar a ver la operación de rentas. Yo les voy a dar un concepto de renta. Yo siempre digo que los conceptos encierran cosas importantes. Así que el concepto... Profe, disculpe, ¿sí? ¿no se están viendo las filiminas que está en No la se están pantalla de viendo su las computadora? filminas que de la pantalla yo las puse como compartir y no las estamos compartiendo, ¿sí? Gracias por avisarme, ¿sí? Yo las había puesto para compartir. Marcelo, lo que está compartido es el archivo. Los archivos en general no están abiertas. Es decir, Yo que las abrí no está... con la idea de compartirlas y... Sí, hiciste el compartir, pero todavía no abriste lo que es rentas. Habría que Es que abrir yo el la estoy archivo de viendo rentas. abierta, ese es el tema, ¿sí? Yo la estoy viendo abierta, ¿sí? A ver, estoy tratando de empezar de vuelta este compartir acá. Dejo de compartir, vuelvo a compartir pantalla. Sabes que llego a la misma situación de antes. Ahí, por favor, me confirman si están viendo algo de la No, en este caso, Marcelo, en este caso lo que se ve de nuevo es el árbol con los archivos. Habría que hacerle doble clic a rentas, a ver qué pasa. Voy a salir de vuelta, voy a volverlo a dejar ahí. Hice doble clic y no me está dando, ¿sí? A ver, voy a ver. Lo que se ve es el explorador de archivos. Bien. Gracias por avisarme. Además, yo en este momento no veo ni el explorador de archivos. Ahí, insisto, a ver si ahí se ve. Hice el doble clic y no aparece.
No aparece. ¿No se ve? Hagamos una cosita. Florencia dice que lo que tendríamos que hacer es dejar de compartir, abrir el archivo por fuera y recién poner compartir, Marcelo. Sí, eso es Tienes lo que hice. razón. ¿Sabes que eso es lo que hice, sí? Es que eso es No, lo que pero se ve hice. que no está abierto el archivo fuera del compartir. Dejar de compartir y Sí, yo abramos el archivo lo por estoy fuera. abriendo y lo estoy abriendo ahí, mira. Es más, eso es lo que hice recién, ¿sí? Y ahora lo tengo abierto ahí, ya abierto ahí, y cuando voy a compartir, yo no sé por qué circunstancia, no me aparece así, ¿sí? Vuelvo a la misma situación de antes. ¿Ven lo mismo que antes, no es cierto? Sí, todavía no se está abriendo acá. Dice, ha empezado la función compartir de pantalla y está todo en negro para nosotros. Sí, no arrancó todavía, Marcelo. No arrancó. A ver, dejo de compartir de vuelta para ir de vuelta, pues yo sé, me dice que está pausada la función de compartir pantalla, ¿sí? Y vuelvo a la misma situación de antes. ¿Ven lo mismo ustedes que antes? Ahora se ve, sí, De el nuevo se explorador de vuelve a archivos. ver, claro, se ¿Ven? vuelve a ver el árbol del explorador y no se ve el archivo abierto. Qué lindo problemita. A ver. Voy a apagar mi pantalla un segundo para ver si puedo apagar todo, salir de ahí. Dale, no hay ningún problema, pero insisto, acá ya los chicos nos están dando las pautas. Lo que hay que hacer es directamente salir de la función compartir, abrir el archivo fuera de lo que es el espectro y recién volver a compartir. Es más, me salí del todo. Ahí. Ahí está, Ahí Marcelo, está. ahí están, Perfecto. ahí están. Sí. Ahí lo único que habría que hacer es hacerle un clic Sí, a sí, la el pantallita que F5. está abajo. Para ver si puedo hacer el F5 acá. Eso. Ahí lo ven, Ahí completo. está. Está perfecto, Muchas Marcelo, está gracias. perfecto. Sí, reinicio después de este problemita de vuelta a la clase, ¿sí? Yo les había dicho que estábamos analizando operaciones financieras complejas cuando empezamos a analizar la unidad 3. La había diferenciado de la operación financiera simple porque acá la intervención, ¿sí? O el intercambio de capitales era no de un capital respecto de otro, no era la transformación de un único capital, sino que acá intervenían varios capitales. Esto es, se producía la transformación o el intercambio de varios capitales. Y le estaba empezando a decir un poquito el tema del concepto de rentas, chicos, que el concepto de rentas, yo digo que un concepto encierra algo más, es decir, que no es una cosa para saberla de memoria. Y es muy simple este concepto, pero nos dice que una renta es una sucesión de pagos periódicos. Fíjense lo que estamos hablando. Sucesión de pagos periódicos. ¿Qué está indicando esa sucesión o qué idea les da? La idea que pretendemos o que yo pretendo en este caso que ustedes tengan es que no tengo un único pago, sino que tengo varios pagos y que ya en la línea de tiempo, que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando analizamos una operación financiera, no existe un único capital, sino que existen varios capitales, ¿sí? Ustedes ven acá y cuando yo digo una renta, una sucesión de pagos periódicos, quiero que vean el gráfico este que está acá. Este gráfico es esto, una sucesión de pagos periódicos.
Algunos le agregan a la definición la palabra equidistante. Para mí el hecho de que hablar de periodicidad ya está dando lugar a que existe una equidistancia. Entonces, yo tengo acá una sucesión de pagos periódicos. Fíjense, entre 0 y n tengo una sucesión de pagos periódicos, a lo que he llamado C, le he puesto el signo peso un poco para identificar esos pagos. Entonces, eso que está ahí graficado, ¿sí?, en un gráfico temporal es eso, es una renta, una sucesión de pagos periódicos. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Un poco yo recalco esto porque es importante, tengamos, nuestro objetivo va a ser evaluar la renta, o sea, evaluar qué cosa, evaluar la sucesión de pagos periódicos. Estos pagos periódicos vamos a tener que evaluarlos. ¿Cómo lo vamos a evaluar o en qué oportunidad lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar en cualquier momento a lo largo de esta curva de tiempo, e incluso puede extenderme en un momento anterior o posterior, como vamos a ver después en algunos casos. Entonces, vamos tratando de entender o de sintetizar. Tenemos una sucesión de pagos periódicos. Esa sucesión de pagos periódicos, ¿sí?, constituyen el hecho de que, digamos, se intercambien o que tenga distintos valores a lo largo del tiempo, me lleva ya a la idea de operación financiera. Entonces, la idea de operación financiera es que estos pagos en algún momento los voy a tener que evaluar. ¿Para qué? Para que saber cuál es la contraparte, ¿sí?, cuál es la equivalencia financiera de esa sucesión de pagos periódicos. Mi objetivo va a ser evaluar, encontrar la equivalencia financiera de esa sucesión de pagos periódicos. Eso es en cuanto a los objetivos. ¿Y qué elemento vamos a tener? Vamos a tener, ¿sí?, un elemento al que vamos a llamar C, cuota o término de una renta, ¿sí? Voy a tener el tiempo, N, que va a ser la cantidad de cuotas. Voy a tener, antes de seguir, chicos, por ahí me vuelvo yo, discúlpenme. ¿Sí? Siempre digo que el ejemplo típico de una renta, ¿cuál es? Una compra, y ustedes lo ven, una compra de un bien mueble, un bien inmueble, ¿sí?, en pagos, en cuotas. Una compra de un bien en cuotas para que tengan la idea de unas rentas. Capaz que al pensar en ese ejemplo, se entienda más el gráfico que está arriba indicando, el gráfico temporal indicando la renta. Entonces yo voy a tener ¿qué elementos? La cuota o término de la renta, la cantidad de cuotas, la época inicial. ¿Qué vamos a entender como época inicial? La época en que comienzan a hacerse los pagos, ¿sí?, de cada uno de estos términos o cuotas de la renta. Voy a tener una época final, que es la época en que terminan de hacerse los pagos de una renta. Y vamos a tener una época de evaluación que va a ser el momento en que nosotros vamos a evaluar la renta. Esa época de evaluación, el momento que vamos a evaluar, considerar o obtener el valor equivalente financiero de la renta, puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en un momento intermedio, ¿sí?, puede estar en un momento incluso anterior, ¿sí? Por eso la idea de esta línea así que va en doble sentido es para indicar que yo puedo evaluarla en cualquier momento. O sea, yo puedo saber cuánto vale una renta en un momento inicial, en un momento final. Este tema de la época de evaluación es sumamente importante. Es sumamente importante. Cuando ustedes empiecen a ver los casos prácticos, van a tener que tener en consideración muy bien toda la operación en sí para identificar claramente esta época de evaluación. Y yo les pediría que si alguna cosa no van entendiendo, por favor, y que las dudas sí las puedan expresar. ¿Sí? Televisión Buenos Aires nos envía esta cobertura. Por favor, a esa hora se le aparece un señor, quiere robar. Se defiende con el indulto de gas pimienta. Esto parecería ser un resultado, le tendría que haber dado. Lo enfureció el ladrón, le pegó con una botella de cerveza en la cabeza. Bien, espero que sí, ya se haya silenciado los micrófonos, ¿sí? Marcelo, perdón, Marcelo, yo silencié todos los micrófonos, inclusive el tuyo,
ahora sí te habilité para que vuelvas a estar en el aire. Yo les pido, por favor, chicos, que cierren sus micrófonos. O sea, yo acabo de inhabilitar los micrófonos de todos. Gracias. Gracias, Adelante, Marcelo. gracias, Nicolás. Yo, a ver, si ha quedado claro. Mi objetivo, ¿cuál va a ser? Evaluar la renta, determinar el valor de esta sucesión de pagos periódicos en cualquier momento. Y vuelvo un poquito para atrás con el concepto de renta o sucesión de pagos periódicos. Yo hablaba de cuotas, ¿sí? O sea, de que voy a tener cuotas o términos a lo largo del tiempo y que esas cuotas van a ser periódicas. ¿Qué pasaría si yo tuviera un pago en el momento 1, en ese gráfico piensen, después no tengo pagos, ¿sí? Sino hasta el momento n-2 y n, ¿sí? ¿Voy a hablar de una renta en ese caso? No, porque está faltando el requisito de periodicidad o de equidistancia. ¿Significa que no puedo evaluar esos capitales? Sí, con los elementos que ustedes ya han visto tanto en capitalización como en actualización. Yo puedo evaluar esos capitales a un momento cero, por ejemplo, pero, ¿sí? No estoy en presencia de una renta. El elemento o los modelos matemáticos que nosotros vamos a entender, vamos a utilizar y desarrollar en esta clase apuntan, insisto, a una renta, a una sucesión de pagos periódicos. Yo puedo evaluar cualquier capital, ¿sí? Obtener el valor financiero equivalente, ¿sí? Aunque no se trate de pagos periódicos. Para eso, ¿qué hago? Utilizo los conocimientos que ya hemos desarrollado en las unidades anteriores. Voy a seguir para que veamos los distintos tipos de rentas que nosotros tenemos. Parece que el compartir pantalla hoy me está dando algunos problemitas, porque suelo para adelante y no me la toma. Disculpen, chicos, no está andándome bien el compartir pantalla. Marcelo, puedes probar con dos situaciones. Con el botón izquierdo del mouse, tratar de Sí, no, es correrla, que lo hice con todo. o bien con las flechitas de arriba a abajo. Sí, lo hice con las flechas de abajo y de arriba y no están dando, se trabó. Es más, Y acá con el cursor sobre la pantalla, apretando el botón izquierdo del mouse y llevándola hacia arriba, hacia abajo. tampoco, está trabado. Y si no, en la parte derecha de la pantalla, tendrías que poder correrla. Bien, vamos a ver cómo estamos hoy día con el compartir pantalla. Otras veces no he tenido. Dejo de compartir un momentito y veo si lo reanudo. Están viendo ustedes en pantalla la filmina primera, ¿no es cierto? Sí, esa se ve. Trata de abrirla directamente en la segunda. La abrí en la segunda directamente como para empezar a trabajar, ¿sí?
Bien, espero que ahora se esté viendo. ¿Se está viendo la pantalla? Disculpe, gente. Sí, Marcelo, sí se ve. Inclusive ahí está abierto el Power y vos podés seleccionarla directamente Sí, sí, es que la desde estoy la rama seleccionando. izquierda. Sí. Bien, ahí está. Vamos a ver si ahora parece que se había trabado el PowerPoint. Disculpen todas estas irregularidades, chicos, y no da continuidad a la clase, cosa que me preocupa, ¿sí? Vamos a ver una clasificación general de rentas. Vamos a tratar de ir dando algunos ejemplos para que ustedes tengan idea. En función del grado de certidumbre, ¿sí? Yo tengo que las rentas pueden ser ciertas o inciertas. Es decir, ¿cuándo es cierta? Cuando no está sujeta a ningún hecho aleatorio, ¿sí? El ejemplo de una compra de un electrodoméstico, ¿sí? En cuotas es una renta cierta porque el hecho de que se vayan a pagar las sucesivas cuotas no está sujeto a que suceda algo, ¿sí? Que sea incierto, ¿sí? Lo único cierto ahí es el transcurso del tiempo. ¿Cuándo una renta es incierta? Una renta es incierta cuando no está sujeta, ¿sí? Cuando está sujeta, perdón, a algún hecho aleatorio. Generalmente nosotros damos como ejemplo, e incluso aparecen en la clasificación que está ahí, a las rentas vitalicias, una renta que depende de la vida de una persona, de la vida o fallecimiento de una persona, es un ejemplo de una renta incierta, ¿sí? Los famosos seguros, ¿sí? Que vamos a desarrollar incluso como una unidad con características propias cuando analicemos el cálculo actuarial. Por otro lado, en función de la cantidad de cuotas, las rentas pueden ser temporarias o pueden ser perpetuas. ¿Cuándo son temporarias? Una renta es temporaria cuando el número de cuotas es finito, ¿sí? Cuando yo sé que, por ejemplo, el electrodoméstico se va a pagar en 24 cuotas o la casa que adquirí la voy a pagar en 24 cuotas. ¿Y cuándo una renta es perpetua? Una renta es perpetua cuando el número de términos de la renta, el número de cuotas de la renta es infinito. Nosotros damos siempre el mismo ejemplo, cansado de buscar y tengo algunos otros que buscaba y que encontré, damos como ejemplo el impuesto inmobiliario, como ejemplo de una renta perpetua. Por otro lado, ¿sí? En función de el momento del pago, las rentas pueden ser vencidas o adelantadas. Pueden ser vencidas o adelantadas. Cuando, vuelvo para atrás, ahora sí parece que me anda el sistema. ¿Cuándo es vencida? Una renta es vencida cuando el pago, ¿sí? Se realiza al final de cada uno de los periodos, ¿sí? O sea, yo acuerdo el pago de las cuotas, pero estas se realizan al final de cada uno de los periodos. ¿Y cuándo es adelantada? Una renta es adelantada cuando el pago se realiza al inicio de cada uno de los periodos. Otra clasificación es en función, ¿sí? De que el valor de la cuota. De acuerdo al valor de la cuota puede ser constante o variable. ¿Cuándo es constante? Cuando el valor de la cuota es siempre el mismo a lo largo del tiempo. Se acuerda o se conviene. Recuerdo que nosotros estamos evaluando operaciones financieras que siempre hay un convenio, un acuerdo entre dos partes, ¿sí? En este caso se acuerda que las cuotas sean constantes, pero también puede acordarse que las cuotas sean variables en función de alguna ley de variabilidad conocida o no. Puede ser una progresión aritmética, una progresión geométrica o alguna otra ley de variabilidad que no puede establecerse con una ley matemática. Nosotros mayormente vamos a trabajar, ¿sí? Con rentas de cuotas constantes, es decir, con rentas de cuotas de igual valor, ¿sí? De hecho, en los casos prácticos ustedes van a desarrollar todos con cuotas constantes. Y por último, en función de la época de evaluación, una renta puede ser inmediata, diferida o anticipada. ¿Cuándo es inmediata? Una renta es inmediata cuando la época
inicial coincide con la época de evaluación. Esto es, yo estoy evaluando la renta, ya lo vamos a desarrollar a cada una de estas, no se preocupen si todavía no están entendiendo bien, yo de todos modos voy a usar la pizarra quizás para graficarlo mejor. Yo tengo una renta, espero que se vea. Tengo época inicial, época final, tengo la sucesión de pagos periódicos. ¿Sí? Si mi época inicial coincide con mi época de evaluación, si mi época inicial coincide con mi época de evaluación, yo tengo una renta inmediata. ¿Cuándo es diferida? Mi renta es diferida cuando mi época inicial, y acá voy a tener que, es anterior a mi época de evaluación. Perdón. A ver si se entiende, dije mal. Mi época inicial es posterior a mi época de evaluación. Lo que se difiere es el inicio de los pagos. Mi época de evaluación anterior a mi época inicial, mi renta es una renta diferida. ¿Sí? Mi época de evaluación anterior a mi época inicial. ¿Por qué se llama diferida? Porque lo que se difiere son los inicios de los pagos. Ejemplo de esto, el ejemplo más concreto, es el ejemplo que me dice que voy a empezar, compre ahora y comience a pagar dentro de 6 meses. ¿Sí? Los famosos, ¿sí? Los famosos, compre hoy y empiece a pagar dentro de un tiempo. Este ejemplo es de una renta diferida. Y por otro lado, ¿qué otro tipo de renta? Tengo la renta anticipada, donde mi época de evaluación estaría en un momento posterior. ¿Cuán posterior? Cualquier momento posterior. Cuando mi época de evaluación es posterior a mi época inicial, o sea, lo que anticipo son el comienzo de los pagos, mi renta es una renta anticipada. ¿Sí? Vamos a trabajar en estos casos valuando la renta. E insisto, para que identifiquen la terminología, piensen siempre en cuándo comienzan a hacerse los pagos. Si se difieren los pagos o si se anticipan los pagos, ¿respecto de qué? Respecto de mi época de evaluación. Vamos a ir trabajando de todos modos todas estas rentas. Y vamos a empezar con la primera de ellas. Yo que les había dicho, ¿cuál era el objetivo, ¿sí?, que teníamos en el tema de renta? El objetivo que teníamos nosotros era determinar, ¿sí?, determinar cuál es el valor de la renta en un momento determinado. Si decimos que mi época inicial coincide con mi época de evaluación, yo me acabo de dar cuenta de una cosa, por favor los otros profesores me confirman, que cuando estaba hablando y escribiendo en la pizarra, lo único que alcanzaban a ver eran las diapositivas porque seguía compartiendo las diapositivas, ¿es así? Exactamente, Marcelo, así es. Perfecto. Es decir, que cuando te levantes, deja de compartir la diapositiva. Perfecto. Y se va a ver en primer plano. Son los gajes del oficio que estamos viendo, que recién ahora, después razonando, me doy cuenta, así que disculpen, chicos, esta circunstancia que yo era escribiendo en el pizarrón y mostrando algo que ustedes no veían. ¿Sí? Bien. Sí, entonces, de todas maneras, los chicos pueden seleccionar la imagen en su pantalla y, bueno, de todas maneras, es un aprendizaje. Bienvenido sea. Bien. Yo les decía, me estoy riendo, disculpen chicos, pero son como dicen. De todas maneras, Marcelo, los chicos han hecho eso y sí vieron, dice, hay una lluvia de mensajes que dice, sí se vio el pizarrón, sí se vio todo, está perfecto. Sigamos, bien, ¿no, Marcelito? Bien, excelente. A veces saben más que nosotros de estas cosas. Bien, yo les decía de todos modos que la renta inmediata vencida me coincidía la época inicial con la época de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo en estos casos? Nuestro objetivo
evaluar la renta, ¿sí? ¿En qué momento la vamos a evaluar? En la época inicial. Repito, los pagos comienzan a hacerse en el momento cero. Yo digo, fíjense en el título que hay ahí, dice renta inmediata vencida. En realidad habría que agregarle las otras características de la renta. Es una renta inmediata vencida, pero también es cierta, es constante, ¿sí? Es temporaria, ¿sí? O sea, todas las otras características de la renta también deberían estar enunciados en ese título, ¿sí? ¿Por qué decimos que es constante? Porque todos los valores de C son constantes, ¿sí? Es temporaria porque tengo n número de términos, ¿sí? Y es vencida porque se paga al final de cada uno de los periodos. Ustedes ven, yo quiero que vean en el gráfico, ustedes están viendo, tengo las distintas cuotas, las sucesivas cuotas, al final de cada uno de los periodos. Con lo cual yo lo que voy a hacer, ¿sí? Es evaluar esta renta para definirla como inmediata al inicio, ¿sí? El inicio es en cero, yo voy a evaluarla en cero. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo siempre cuando estaba en clase habitualmente en esto, yo interactuaba con los chicos porque la pregunta exigía una respuesta casi obvia. ¿Cuál es la respuesta casi obvia? Voy a calcular el valor actual o voy a actualizar el valor de cada una de estas cuotas. Ahora, ¿con qué valor voy a actualizar cada una de esas cuotas? Fíjense que yo estoy utilizando, por ejemplo, para la primera cuota, si ustedes ven la primera cuota, yo estoy actualizando por un factor que llamo B. Ese factor B, ¿saben qué es lo que es? Ese factor B lo vamos a definir como 1 sobre 1 más I. En realidad yo podría haber puesto también 1 menos D, porque me dirían ustedes, utilizo 1 menos D. En realidad el factor de actualización es la reversión de 1 menos D que vamos a utilizar, que es 1 sobre 1 más I. Si ustedes recuerdan, en definitiva y a partir de la ecuación de equilibrio que hemos visto, 1 sobre 1 más I es lo mismo que decir 1 menos D. Pero vamos a trabajar con tasa I. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque en realidad todas las operaciones de renta se trabajan con esta expresión, ¿sí? Que es la inversa del factor de capitalización, 1 sobre 1 más I. Repito, podríamos trabajar con una tasa de equivalente, ¿sí? Recuerden esto porque después no saben de dónde sale todo esto de B. B, recuerden que es mi factor de actualización, ¿sí? Que es 1 sobre 1 más I. Reitero esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a ir haciendo es actualizando las sucesivas cuotas. Voy a tener C por B para el primer caso. Voy a tener el segundo periodo C por B elevado a ¿cuánto? ¿Cuántas actualizaciones voy a hacer? 2. En el tercer periodo, ¿qué es lo que voy a tener? Esa cuota, el valor de esa cuota la voy a actualizar 3 periodos. La del cuarto periodo, 4 periodos. Así sucesivamente hasta la enésima que la voy a actualizar, ¿sí? Por C por B a la N, ¿sí? Por N términos, ¿sí? La voy a actualizar por N términos. ¿Y cuál va a ser el valor de las rentas? Recuerden que yo lo que estoy buscando es el valor. Va a ser la suma de todo esto. La pregunta es, ¿puedo sumar todo esto? Y por supuesto que puedo sumarlo, ¿por qué? Porque son valores homogéneos. ¿Y por qué son valores homogéneos? Porque están todos valuados al mismo momento. ¿Cuál es ese momento? Mi época inicial. En mi época inicial yo estoy evaluando este conjunto de valores actuales, ¿sí? La suma de estos valores actuales que están medidos a ese momento. Entonces, el valor de la renta, ¿cuál va a ser? Y recuerden, a ver, vuelvo a la idea al concepto de renta. ¿Qué habíamos dicho que era una renta? Una sucesión de pagos periódicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy evaluando cuando digo valor de la renta? Estoy calculando cuánto valen esa sucesión de pagos periódicos. Repito esto porque a veces se genera una confusión, ¿sí? Y ustedes mezclan una operación financiera simple con una compleja. Yo voy a tomar entonces que el valor de la renta va a ser la sumatoria, ¿sí? De esos pagos, que va a ser igual a C por B elevado a la T, desde T igual a 1 hasta T igual a N. Recuerden que mis cuotas son constantes, con lo cual yo podría haber excluido de esta sumatoria el valor de C y simplemente decir que esta es la sumatoria de los B elevado a la T. Para que recordemos los conceptos, B es mi factor de actualización, 1 sobre 1 más I. Vamos a ver ahora
Cuando tiene que andar, no anda. Quiero ver la próxima diapositiva. Dejo de compartir un rato, chicos, para tratar de poner la próxima diapositiva yo en pantalla. Bien. Y ahora sí vuelvo a compartir a ver si... Bien, ahora sí, voy a tener problemitas con el compartir pantalla hoy día, por lo visto, toda la clase, chicos, ¿sí? Vamos a ver, yo les dije que la sumatoria entonces de esos factores de actualización va a ser el valor de la renta inmediata vencida esta, ¿sí? Ahora, esta renta inmediata vencida, ¿cómo la voy a simbolizar? ¿Sí? Ahí hay un símbolo dado vuelta que viene de un problemita que viene arrastrando la diapositiva. Nosotros vamos a simbolizarla con B, ¿sí? Ustedes ven ahí que dice B, un sombrerito, un sub N, sub I. ¿Qué es lo que estamos simbolizando? Esa es una simbología que algunos la llaman antigua. La simbología antigua en realidad, ¿sí? se decía que era antigua porque después hubo otros que cambiaron la simbología por otra que está indicada más abajo. Si ustedes ven abajo voy a tener ahí una simbología que dice B1NI, esa es una simbología moderna. Nosotros mayormente nos manejamos con esta simbología donde tengo, ¿sí? B elevado a la B, perdón, sub N, sub I. ¿Qué me está indicando ese N? N me está indicando el número de términos, I me está indicando la tasa con la que estoy evaluando, y el sombrerito me está indicando que es cierta la renta, ¿sí? Que se trata de una renta cierta. Entonces, la sumatoria de estos valores me va a dar el valor de esta renta que he indicado acá. Yo voy a dejar de compartir para tratar de, recuerden ustedes, el modelito matemático que teníamos recién. Voy a dejar de compartir, digo, para tratar de ver el desarrollo de esta sumatoria. Habíamos dicho, en definitiva, que el valor actual de la renta inmediata vencida que simbolizábamos así era C, que era constante, por la sumatoria de los distintos factores de actualización de t igual a 1 hasta n. Yo tengo que esta sumatoria, si yo la desarrollaría, sería igual a ¿qué cosa? A C que multiplica a B más B al cuadrado más B al cubo más B a la n. Esta sería la sumatoria que estamos desarrollando. Yo tengo acá, en esta sumatoria, ¿sí?, una expresión de factores de actualización. Recuerden que B es igual a 1 sobre 1 más I, porque acá estoy en presencia de una progresión de qué tipo. Y acá empezamos a recordar algunos conceptos que vieron ustedes en matemáticas. ¿Se trata de una progresión geométrica o aritmética? Yo preguntaría. Y la respuesta es una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando, ¿sí? Cada término se obtiene multiplicando, no sumando, que sería el caso de una progresión aritmética, el factor siguiente multiplicando por un término que vamos a llamar razón de la progresión. Fíjense que ¿cuál sería la razón de esta progresión? La razón de esta progresión no es otra, ¿sí? Razón de la progresión es B, ¿sí? Porque voy a obtener cada término siguiente multiplicando por la razón que es B. Entonces estoy en presencia de una progresión geométrica. Esta progresión geométrica
de razón B va a ser una progresión geométrica decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque B es un número menor a 1. Recuerden que es 1 sobre 1 más I. Y ahora bien, la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente, la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente, es igual a ¿qué cosa? Es igual a 1 menos la razón elevado al número de términos sobre 1 menos la razón. ¿Sí? Vamos a hacer entonces el desarrollo, la búsqueda del modelo matemático. Nosotros siempre le decimos que no lo obligamos a hacer muchos desarrollos matemáticos a ustedes. Pero este desarrollo matemático es particularmente importante. ¿Por qué creo que es importante que lo desarrollemos? Porque después vamos a llegar a una expresión matemática que nos interesa que ustedes sepan de dónde sale, ¿sí? Que no ha sido traída de los pelos, que es una expresión más. Entonces, un poco para que se comprendan, para ayudar a la comprensión es que vamos a hacer el desarrollo matemático de esta sumatoria, ¿sí? Repito, esta sumatoria de estos términos es una progresión geométrica decreciente de razón B. ¿Cómo obtenemos a qué es igual la suma de los términos en la progresión geométrica decreciente? Es igual a 1 menos la razón elevado al número de términos sobre 1 menos la razón. Creo haberlo repetido como para que vayamos trabajando esto que estamos diciendo. Yo voy a, como no tengo mucho espacio en este pizarrón, generalmente usamos uno más grande y tengo miedo de que algo no se vea, voy a borrar sobre lo que acabo de escribir y vamos a trabajar esta expresión que teníamos recién. Entonces voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener que el valor de la renta inmediata va a ser igual a C por, ¿sí? Y acá empezamos. 1 menos. ¿Cuál hemos dicho que es la razón? B. ¿Cuál es el número de términos? N. Sobre 1 menos la razón. ¿Cuál es la razón? B. Por el primer término. ¿Cuál es el primer término de la sumatoria? Era B. Se dan cuenta que hemos reemplazado, ¿sí? Hemos reemplazado por el conocimiento previo matemático que debemos tener a la expresión para llegar a esta, que es la que vamos a desarrollar. Yo acá hay algo que quiero decir porque ustedes tienden a confundirse. Acá cuando yo estoy multiplicando esto y después todo lo que obtengamos, no es que esté multiplicando por una cuota, estoy multiplicando por el conjunto de cuotas. Y ahí es donde yo me refiero que debemos tener presente el concepto de renta. Yo estoy evaluando la sucesión de pagos periódicos, estoy evaluando el conjunto de las cuotas que la puedo expresar matemáticamente multiplicada por estos elementos que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a ver cómo desarrollamos esto. Vamos a ver, voy a tener que esto va a ser igual a C por 1 menos. Hemos dicho que B era igual a ¿qué cosa? ¿Sí? Hemos dicho que B era igual a 1 menos 1 más I, B era igual a 1 sobre 1 más I, elevado a la N, todo sobre 1 menos 1 sobre 1 más I. ¿Está? Es más, yo voy a hacer una cosita. Antes de desarrollar, disculpen, voy a volver un poquito para atrás, voy a volver a poner la expresión 1 menos B elevado a la N acá. Vamos a desarrollar primero solo la primera parte, ¿sí? Y la primera parte yo puedo decir que esto es igual a C, espero que se esté alcanzando a ver en la pantalla, igual a 1 menos B a la N, y si yo hago el desarrollo matemático de esta expresión, me va a quedar 1 más I menos 1 sobre 1 más I. ¿Sí? Lo cual me va a quedar ¿qué cosa? Fíjense que me va a quedar acá 1 más I menos 1 sobre 1 más I. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar la expresión, yo simplifico acá, esto no me da, I sobre 1 más I. ¿Está? Esa es una primera
aproximación que a mí me interesaba hacer del término de esta expresión que está multiplicando a la cuota. Vamos a seguir el desarrollo. Yo la dejo esta separada y ya les digo para qué. Voy a seguir haciendo todo el desarrollo posterior y voy a tener que 1 menos 1 sobre 1 más i a la n, ahora sí desarrollo todo, sobre esto que está acá, que era qué cosa, y sobre 1 más i. ¿Está? Esto va a ser igual a qué cosa, a c que multiplica a 1 más i a la n, menos 1, sobre 1 más i a la n, todo esto sobre qué cosa, y sobre 1 más i. Tengo acá, ¿sí?, un cociente de 2 cocientes. Ustedes recuerdan que cómo resolvía esto, multiplicando qué cosa, primero por cuarto término y segundo por tercer término, ¿sí? Vamos a verlo, cómo nos quedaría esta expresión que está acá. Yo quiero hacer una sola i sobre 1 más i, 1 más i a la n, i sobre 1 más i, 1 más i a la n. Bien. Está. ¿Qué me está faltando acá? ¿Saben qué me está faltando, chicos, en todo este cociente, en todo este desarrollo? Me está faltando esta expresión que está acá. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo la expresión 1 sobre 1 más i, yo tendría que estar todo esto multiplicando, acá también tendría que haberlo puesto, todo esto multiplicado por 1 sobre 1 más i, ¿sí? Que es el primer término que estaba acá. Esa expresión me estaba faltando, con lo cual yo digo, algo está faltando acá en este desarrollo matemático, acá también me estaba faltando esa expresión 1 sobre 1 más i, ¿sí? Y acá en este desarrollo también me estaba faltando por este producto por, voy a borrar bien acá para que se vea, 1 sobre 1 más i. ¿Para qué me sirve esto? Yo lo que voy a hacer va a ser simplificar esta expresión, ¿sí? Con lo cual, esta productoria, y me voy a ver para no borrar nada, me va a quedar que esta expresión me va a quedar como c, ¿por qué cosa? Por 1 más i a la n menos 1, que es esta expresión que está acá, ¿sí? Multiplicada por el cuarto término, que en realidad es qué cosa, ¿sí? Se me ha simplificado y es 1. Y el segundo término por el tercero me va a quedar 1 más i a la n por i. Se fue siguiendo el desarrollo matemático. Yo no había tomado en cuenta el primer término, por eso los he complicado un poquito, ¿sí? Esta expresión que está acá, la vamos a simbolizar como a sub n. La vamos a simbolizar como a sub n, con lo cual me va a quedar que b sub n es igual a c por esta expresión que hemos obtenido, que lo vamos a llamar, yo siempre digo que el profesor Cícero le encontró el nombre correcto a esta expresión, que es factor plural de actualización. ¿Por qué? ¿Por qué le llama factor plural? Y me interesa mucho el nombre. Porque lo que está haciendo este factor plural de actualización no es actualizando una única cuota, está actualizando el conjunto de cuotas equidistantes. Está actualizando esta expresión, y borro lo otro un poco para que quede resaltado ahí la misma. Esta expresión me está actualizando el conjunto de cuotas equidistantes, el conjunto de cuotas periódicas. Es un factor que me actualiza cada una de las cuotas. ¿Y por qué nos interesa que se entienda este desarrollo? Porque no sale, no aparece porque sí este factor para actualizar el conjunto de cuotas. Surge de este desarrollo matemático que nosotros hemos hecho.
Fíjense que lo que hemos hecho ha sido actualizar el conjunto de cuotas que eran, ¿se acuerdan? Cuando inicialmente multiplicábamos por B más B a la 1, más B a la 2, más B al cubo, y así sucesivamente. Y utilizando herramientas de álgebra financiera, lo que hicimos fue llegar a ese factor de actualización. Espero que se haya entendido el desarrollo matemático, y más que se haya visto el desarrollo matemático, en esta experiencia nueva de trabajar con la pizarra atrás y con algunas luces que interfieren. Yo les diría que podemos volver a la pantalla compartida después de este desarrollo matemático, y ahora quizás entiendan esta expresión que está ahí. Fíjense que la expresión que figura como valor actual de la renta inmediata vencida es C por A sub n. Ese A sub n es el que hemos obtenido y hemos desarrollado. Fíjense que si comparan con la expresión que estaba hace un rato en la pantalla, ustedes veían C por A sub n es igual a C por 1 más I a la n menos 1 sobre 1 más I a la n por I. Eso que está ahí, esta expresión de A sub n, es la expresión matemática de todo esto. Y no voy a cansarme de insistir porque yo sé que después lo toman como una cuestión natural, pero al principio les cuesta entender esto que estoy diciendo. Esta expresión no está, ¿sí?, actualizando una única cuota, está actualizando la renta. Estoy obteniendo el valor actual de la renta, el valor actual de la sucesión de pagos periódicos, el valor actual del conjunto de pagos equidistantes. Quizás soy reiterativo en esto, pero es para que se entiendan qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos buscado, qué es lo que hemos obtenido, ¿sí? ¿Sí? Y volviendo a la idea original, ¿cuál era nuestro objetivo? Calcular el valor, es decir, nuestro objetivo era calcular el valor de la renta, calcular el valor financiero equivalente de ese conjunto de pagos. Y así lo he logrado. Repito, es importante que ustedes sepan de dónde sale ese A sub n, no es que lo hemos traído y que lo vamos a utilizar. De hecho, quienes no estén escuchando la clase después van a decir, ¿y de dónde salió, cómo es, y de qué se trata ese A sub n? Por eso es importante que lo entiendan y que conozcan que surge del desarrollo matemático que hemos hecho recién. A partir de ahí se puede obtener los otros valores, que son simplemente, ¿sí?, que son simplemente traspasos de términos algebraicos. Si ustedes ven, voy a obtener a partir del valor S, yo puedo decir, porque a veces, muchas veces más, la mayoría de los casos, mi incógnita no es el valor de mi deuda. Y recuerden, a ver, si yo les preguntaría, y un poco al hablar de valor de la deuda, este valor de la deuda, el valor de mi deuda tomada, ¿en qué momento? ¿En qué momento está tomada mi deuda? Yo estoy evaluando mi deuda, ¿sí?, en el momento cero, que es el momento que la tomé. ¿Y por qué digo que es inmediata? Y digo que es inmediata porque en ese mismo momento comenzaron a hacerse los pagos. Hay veces el valor de mi deuda, SB sub n, no es conocido. Es conocido, y lo que no conozco es el valor de mi cuota. ¿Qué es lo que tendré que hacer en ese caso? Calcular algebraicamente, sí, hacer un traspaso algebraico y calcular el valor de mi cuota. En ese caso, el valor de la cuota va a ser igual al valor de la deuda por A sub n menos 1, ¿sí?, que es el valor de la expresión que estaba recién por su reversión matemática, ¿sí?, y sobre 1 más, por 1 más i a la n sobre 1 más i a la n menos 1. Esto es para calcular el valor de la cuota. Yo le decía que existe una simbología moderna, por ahí alguno agarra Murión y Trocero, y es lo mismo, es decir, expresar B sub n es lo mismo que B cuyos pagos comienzan a hacerse en el momento 1, de n términos valuada la tasa I, ¿sí? Y la cuota también, en ese caso el valor va a ser igual a la cuota por ese factor A sub n que lo expresa de una manera o lo identifique, lo simboliza de una manera distinta. Nosotros vamos a trabajar mayormente con la simbología tradicional, ¿sí?, que, repito, ya no es tan tradicional, pasa que en algún momento no podía graficarse algunas cosas a través
de las máquinas, entonces se empezó a trabajar con esta otra simbología y se le empezó a llamar moderna, ¿sí? A nosotros, a mí particularmente, y en la cátedra venimos trabajando con la simbología tradicional. Bien, vamos a un poco razonar ahora, ayudar un poco a entender esto con este razonamiento, que por ahí también nosotros se lo pedimos, y digo se lo pedimos, y ahí es donde ustedes paran las orejas cuando decimos se lo vamos a pedir en algún examen, y ustedes empiezan ahí ya a pensar de qué se trata y a interesarse. No, lo que me interesa es que fundamentalmente razonemos esto. En este factor, en esta ecuación que está acá de B sub n por por A sub n, por el factor plural de actualización, ¿qué pasa si C es igual a 1? Fíjense que si C es igual a 1, yo voy a llegar a que el valor de mi deuda es igual a este factor de actualización, ¿sí? ¿Y qué significa entonces? ¿Qué puedo yo decir en ese caso? Yo puedo decir que B sub n, o que A sub n, perdón, ¿a qué es igual? Si C es igual a 1, yo puedo decir que mi A sub n no es otra cosa que el valor, ¿sí? Que el valor de qué cosa? El valor de mi deuda que cancela n cuotas de un peso. Repito, para que quede claro. Yo puedo decir que A sub n, ¿qué representa A sub n? A sub n representa el valor de mi deuda cancelada por n cuotas unitarias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es la expresión que está acá. Por otra parte, ¿sí? Yo puedo decir que A sub n a la menos 1, si mi deuda es igual a 1, A sub n a la menos 1 va a ser igual a C, con lo cual yo puedo decir que A sub n a la menos 1 es igual a ¿qué cosa? Al valor de cada una de las cuotas que me permiten amortizar o cancelar una deuda de un peso. ¿Ah? Eso es para tratar de encontrar un significado a este factor plural de actualización que hemos llamado A sub n y a su inverso multiplicativo, para encontrarle un significado financiero. A su vez, tiene un significado matemático. ¿Cuál es el significado matemático de A sub n? ¿Sí? A sub n matemáticamente no es otra cosa, ¿sí? Que me vuelvo para atrás, parece que A sub n, ¿qué es otra cosa? No es otra cosa que matemáticamente que la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente de razón B. Y matemáticamente, ¿qué significa A sub n a la menos 1? El inverso multiplicativo de lo que hemos dicho recién, el inverso multiplicativo de, ¿sí? La suma de los términos de una progresión geométrica decreciente de razón B. O sea, el inverso multiplicativo de lo que hemos dicho recién. ¿Para qué hemos dicho esto? Para que se entiendan que A sub n tiene un significado financiero y tiene un significado matemático también, ¿sí? O sea, no es no es una expresión fría, ¿sí? Sí, matemáticamente una expresión fría es lo que hemos interpretado recién como la suma de los términos de la progresión geométrica. De todos modos, a mí me reitero, de hace unos cuantos años, me interesa mucho llamarlo factor plural de actualización porque me refleja lo que yo les decía recién, que no está actualizando una única cuota, me está actualizando el conjunto de cuotas equidistantes. O sea, actualiza todas las cuotas con la particularidad de que esas cuotas están ubicadas en distintos momentos en el tiempo. Bien, esto que hemos visto hasta acá, ¿sí? Está referido a la renta inmediata vencida. ¿Cuál era la particularidad de la renta inmediata vencida? La particularidad de la renta inmediata vencida era que en la época de evaluación coincidía con la época inicial. Vamos a encontrar los valores de las otras rentas a partir de esta renta inmediata vencida. ¿Y por qué digo esto? Lo vamos a encontrar porque no vamos a hacer el cálculo extenso, sino que simplemente a través de razonamientos muy simples vamos a tratar de encontrar esos valores. Vamos a ver ahora el caso de la renta diferida vencida. ¿Por qué decíamos que cuando una renta era diferida? Y empezamos a repasar esta clasificación que yo hice hace un rato en un pizarrón que no todos vieron. ¿Sí?
Esta renta diferida es aquella en que la época de evaluación es anterior a la época inicial, o lo que es lo mismo, la época inicial es posterior a la época de evaluación. A ver, ¿sí? La época, lo que se difiere, repito, es el inicio de los pagos, ¿sí? Lo que se difiere es el inicio de los pagos. Vamos a tomar, si ustedes ven en el gráfico, ¿sí? Mi época inicial, como dije, es posterior a mi época de evaluación. ¿Tá? Vamos a tomar nosotros en consideración, ¿sí? Que acá tengo mi época final, vamos a tomar en consideración, si yo calcular el valor de una renta inmediata vencida, si yo calculo el valor de una renta inmediata vencida, tengo que a ese momento, es decir, al momento cero, el valor es B sub n. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para actualizar, ¿sí?, el valor a mi época de evaluación? A través de una operación financiera simple de actualización, ¿sí?, voy a llevar ese valor que tengo acá hasta mi época de evaluación. Actualizo. ¿Acá qué tengo? Acá tengo una operación financiera compleja. ¿Qué es lo que hice? Actualicé el conjunto de cuotas que están en distintos momentos en el tiempo, ¿sí? No es un único capital, son varios capitales. Este único capital lo actualizo hasta mi época de evaluación, que es K periodos antes de cero, ¿sí? Acá yo puse menos K en el tiempo, pero obviamente estamos hablando de K periodos antes, ¿sí?, en el tiempo. Repito el ejemplo de la renta diferida, ¿sí? Comienzo, ¿sí?, a pagar, realizo la operación ahora y me dan lo que se llama un periodo de gracia. ¿Qué significa el periodo de gracia? El periodo de gracia no significa que no hay intereses. Un periodo de gracia significa que no hay cuotas, no hay pagos periódicos, ¿sí? Pero de hecho, entre el periodo K, entre el momento K, menos K este que está acá y cero, transcurren intereses. Entonces, yo para calcular el valor actual a ese momento, que es mi época de evaluación, necesariamente tengo que actualizar, ¿sí? Tengo que actualizar, o sea, existe operación financiera, es una operación financiera simple, ¿sí? Pero no significa que no haya intereses. No se confundan, a veces algunos hablan, piensan siempre en el periodo de gracia como la inexistencia, ¿sí?, de intereses. No. En el cálculo financiero, no, los intereses siempre existen, ya se lo hemos dicho cuando analizábamos las otras operaciones. Lo que no existe en este caso son pagos periódicos. Me dan la posibilidad de diferir el comienzo de los pagos. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y acá empiezan a aparecer muchas fórmulas a las que yo les pido que no le tengan miedo, simplemente que la entiendan. La simbología de la renta diferida, por empezar, ¿cuál va a ser? Va a ser la que está expresada, o sea, al B sub n que trabajábamos, le vamos a anteponer una K y una barra. ¿Para qué? Para trabajar de ese modo a la simbología de la renta diferida. ¿Qué es lo que estamos diciendo en definitiva? ¿Cuál es el valor de mi deuda en qué momento? En el momento en que yo estoy evaluando en este periodo K antes del inicio de los pagos. Cada periodo antes del inicio de los pagos, yo he evaluado, ¿sí?, mi deuda. Este es el valor de mi deuda, así expresado K barra B sub n, ¿sí? Entonces, el valor de mi deuda en ese momento va a ser igual a ¿qué cosa? A C multiplicado por el factor plural de actualización, pero a ese valor lo actualizo. ¿Lo actualizo cuánto? Lo actualizo K periodos. Y acá nos entramos a vincular de vuelta con el concepto de B. Recuerden que B es un factor de actualización, es 1 sobre 1 más I. Yo podría haber escrito este B a la K como 1 sobre 1 más I elevado a la K, ¿sí? ¿Está? No hemos hecho todo un desarrollo, sino que a partir del conocimiento que tenemos de la renta inmediata, lo que hemos hecho ha sido actualizar la misma K periodos hasta mi época de evaluación. Ese que está ahí es el valor de mi deuda a ese momento, a mi época de evaluación.
¿sí? Yo podría, ¿sí? A su vez, calcular con esto el valor de mi cuota. Y el valor de mi cuota, ¿qué va a ser igual? Y esta expresión larga que está acá, vamos a tratar de que no le tengan miedo, como digo yo. Esto que está acá, el valor de mi cuota va a ser igual al valor de mi deuda. Hice simplemente un traspaso de término por A sub n a la menos 1, y este b a la k pasado al otro término, ¿qué pasa a ser? 1 más i elevado a la k. Y estoy obteniendo así el valor de mi cuota. Este es el modelo matemático para obtener el valor de la cuota. Después está la simbología moderna, que de todos modos se las dejo como referencia, más que para que la tengan, para que la utilicen, sino como una simple referencia. Espero que se haya entendido el tema de la renta diferida, ¿sí? Repito, ejemplos de renta diferida es más fácil que encontrar que ejemplos de otro tipo de renta, ¿sí? Porque se dan en muchas situaciones que se pospone el inicio de los pagos. Vamos a ver ahora la renta anticipada vencida. Vamos a ver la renta anticipada vencida. ¿Cuándo una renta era anticipada habíamos hablado? Habíamos hablado que una renta era anticipada cuando la época de evaluación era posterior a la época inicial, que es lo mismo que decir que mi época inicial es anterior a mi época de evaluación. ¿Qué es lo que se anticipa? El inicio de los pagos periódicos. El inicio de los pagos periódicos es lo que se anticipa, el inicio del pago de cada una de las cuotas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Repito, partiendo de la renta inmediata. Yo puedo calcular, supongamos que mi época de evaluación, acá en este gráfico que está acá, es una renta que no la van a encontrar en muchos textos, por eso van a encontrar la variante que está más abajo, que ya vamos a ver, pero de todos modos se las vamos tomando porque significa todo. A ver, el tema de renta, chicos, es moverse. Yo le había dicho, repito, que el objetivo era tratar de conocer el valor de la renta, evaluar la renta. ¿En qué momento? Yo puedo evaluar la renta en cualquier momento a lo largo de la curva, y como hemos visto recién, hasta en un momento anterior, ¿sí? Yo puedo evaluarla hasta en un momento anterior. Acá lo que estoy haciendo es evaluándola en un momento posterior. ¿Qué momento posterior? En este caso particular del gráfico, en el momento K, que es un momento posterior, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para evaluarla a ese momento? Agarrar el valor de una renta inmediata, ¿sí? Y capitalizarlo hasta mi época de evaluación, K periodos. Capitalizo hasta ese momento. O sea, también tengo una operación financiera compleja, porque si este B sub n que estoy capitalizando surgió de calcular el valor actual de todas las cuotas. Y lo que hago es capitalizarla. Ustedes van a tener dos prioridades cuando trabajen en estos casos de renta. Es determinar correctamente la época de evaluación, ¿sí? Y después moverse adecuadamente a lo largo de la curva del tiempo, ¿sí? Moverse adecuadamente a lo largo de la curva del tiempo. Esa va a ser, digamos, la tarea que van a tener que cumplir al desarrollar estos casos. Volviendo a la renta anticipada vencida, ¿sí? En la renta anticipada vencida, la simbología va a ser barra K B sub n. Esta barra me está, a diferencia de la anterior que estaba con posterioridad a la K, en este caso está con anterioridad a la K, ¿sí? Repito, ¿qué es lo que voy a hacer? Al valor de mi renta inmediata lo capitalizo K periodo y llego a 1 más, la capitalizo con el factor de capitalización 1 más i elevado a la K, ¿sí? Lo que está desarrollado a continuación como otra igualdad es el desarrollo de B sub n, es C por A sub n, ¿sí? Por 1 más i elevado a la K. Y lo que está más adelante es un desarrollo más detallado. Es reemplazado el A sub n, que es 1 más i a la n menos 1, sobre i por 1 más i a la n. Ya se van a ir familiarizando con el uso de esta expresión. Por ahora les parece largo el 1 más i a la n menos 1 sobre i por 1 más i a la n. Les parece una cuestión muy larga y no es otra cosa que A sub n desarrollado, chicos, y se van a tener que acostumbrar a desarrollarlo porque van a tener que calcularlo en los casos prácticos, ¿sí? Así que
De hecho, ya les va a resultar más habitual a medida que lo vayan utilizando. Bien. Yo les había dicho que esta era una renta anticipada porque la época de evaluación es posterior a la época inicial. Un caso particular, que no es tan particular, ¿sí? es más común de lo que podemos pensar, es cuando mi época de evaluación es posterior, pero tan posterior que es mi época final. O sea, es decir, si yo me ubico en el tiempo de mi época de evaluación, la voy a ubicar acá en la época final. La ubico en la época final, ¿sí? Y en ese caso estoy en presencia de lo que se llama una imposición. Es una imposición. Lo que yo estoy haciendo acá es calculando la imposición o este valor final a partir de una renta inmediata, ¿sí? Como un caso particular de renta anticipada. Después vamos a ver que podemos calcularlo de otra manera. Respecto de la imposición, ¿sí? Hay los autores españoles, yo he leído algunos que dicen que la clasificación más importante de la renta es de dos tipos: rentas de amortización y rentas de imposición. ¿Qué quiere decir con esto? Quieren decir que yo tengo dos formas, ¿sí? Una renta es una sucesión de pagos periódicos. Yo puedo pensar que esa sucesión de pagos periódicos puede servirme para dos cosas: para cancelar una deuda, ¿sí? Que sería el caso, por ejemplo, de una renta inmediata o una renta diferida, ¿sí? O pueden servirme para juntar un determinado capital a través de la colocación de pagos periódicos, que sería una imposición. Entonces tengo dos tipos de renta. De hecho, esta alusión me parece, digamos, esta utilización de esta clasificación como una clasificación más, me parece muy útil y les va a resultar muy útil cuando ustedes desarrollen los casos prácticos, ¿sí? Porque voy a tener rentas que en algunos casos me sirven para amortizar la deuda y en otros casos me sirven ¿para qué? Para formar un capital, ¿sí? Bien, este caso particular de imposición, que me ubica a la época de evaluación al final, ¿sí? Yo lo puedo desarrollar matemáticamente a partir del conocimiento que tengo de la renta inmediata. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser, a ese valor de la renta inmediata, capitalizarlo, pero en vez de capitalizarlo K periodo, ¿cuántos periodos? Lo voy a capitalizar N periodos. Por eso decimos que es un caso particular donde K toma el valor de N. N es igual a K, ¿sí? A partir de esta situación, a partir de esta expresión, yo puedo, ¿sí?, multiplicarlo, y si simplifico este 1 más I a la N por el 1 más I a la N que está en el denominador, me va a quedar la expresión 1 más I a la N menos 1 sobre I. ¿Sí? Esta expresión 1 más I a la N menos 1 sobre I, la vamos a simbolizar, y disculpen ahí cómo está, eso que está ahí es una S, o intenta ser una S minúscula de carta, ¿sí? Que es la expresión de 1 más I a la N menos 1, vuelvo para atrás, sobre I, ¿sí? S de N es la expresión de 1 más I a la N menos 1 sobre I, y también haciendo alusión al profesor Cícero, lo llama factor plural de capitalización. Vamos a entenderlo más claramente la idea de que es un factor de capitalización cuando hagamos su desarrollo, como lo vamos a hacer ahora más en la próxima pantalla, ¿sí? No tomando o partiendo de la renta inmediata. Fíjense que acá hemos partido de la renta inmediata, hemos llegado al concepto de renta anticipada, y en vez de capitalizar K periodo, hemos capitalizado N periodo. Otra forma de llegar al mismo valor, pero entenderlo más o visualizarlo más como lo que yo les decía, una renta de imposición que va formando un capital, que va llegando a conformar un valor final, es como lo vamos a desarrollar acá, ¿sí? Mirándolo, ¿sí?, como una colocación de capitales sucesivos, como una renta, una colocación de capitales periódicos que me permiten formar un valor final, ¿sí? Que me permiten formar un valor final. Esta idea a mí me gusta mucho, y por ahí ustedes, nosotros a veces en los exámenes le pedíamos,
calcula el valor de una imposición sin partir de la renta inmediata. ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos sin partir de la renta inmediata? Estamos queriendo decir que hagan este desarrollo que vamos a hacer ahora. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Sí? No es que seamos malos, sino con la idea de que ustedes lo visualicen como capitales que se acumulan, cuotas que van acumulándose, generando intereses y formando un capital final. ¿Sí? Lo vamos a analizar ahora sí, lo vamos a analizar, capaz que tengo que recurrir de vuelta al pizarrón yo en algún momento, pero vamos a ver qué es lo que estamos haciendo primero. Lo que estamos haciendo es, fíjense que tengo los sucesivos términos de la renta o capitales, y mi época de final es mi época de evaluación. Esta última cuota, ¿sí? Estamos trabajando con imposición vencida, ¿sí? Estamos trabajando con imposición vencida, de cuotas contantes, ciertas, todo lo que yo les dije antes de decir, hacemos referencia a que es vencida para identificarlo, digamos, como vencida, ¿sí? Entonces, fíjense esta cuota que está acá, el valor en el momento de mi época de evaluación es C. ¿Qué estoy buscando acá? Buscando los valores a mi época de evaluación, homogenizando valores, ¿sí? Sumando valores que puedan ser sumables, evaluados a un mismo momento, ¿sí? Cuando nosotros vemos valores que están, en muchos casos, cuando ustedes desarrollan renta y calculan un valor a una época y otro distinto y después lo suman, siempre decimos que eso está mal, que están sumando chancho con gato. ¿Por qué? Porque no están referidos o sumando valores homogéneos. Acá lo que hacemos nosotros es sumar valores homogéneos, ¿sí? Tengo acá esta cuota que está ubicada en n-1, va a ser igual a la cuota capitalizada a un periodo por el factor de capitalización, la cuota que está en n-2, valuada en mi época final, va a ser c por 1 más i al cuadrado, y así sucesivamente. Fíjense que la primera cuota está evaluada, ¿sí? Y elevada a ¿cuántos periodos? A 1 más, elevado a la n-1. ¿Por qué a la n-1? Porque las cuotas son vencidas. Entonces voy a tener n-1 capitalizaciones. Ahora, ese n-1 capitalizaciones, ahora no me vuelve para atrás, ahí está, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, ¿cuál es mi objetivo de vuelta? Evaluar la renta y encontrar el valor de esta imposición. El valor va a ser igual a ¿qué cosa? La sumatoria esta va a ser igual a C, que es constante, por la sumatoria, ¿sí? ¿De qué cosa? De 1 más I elevado a ¿cuánto? ¿Sí? ¿Elevado a cuánto? Elevado a la T menos 1. Perdón, acá estoy viendo una cosita que quiero volver para atrás. Elevado por 1 más I a la... Acá, déjeme que vea una cosita. Discúlpeme que creo que está. Sí, está bien. ¿Sí? Mi potencia va a estar elevada a la potencia, pero desde t igual a 1 hasta t igual a n. De modo tal que fíjense que mi primer término, ¿cuál es? Mi primer término está elevado a ¿qué cosa? A la 1. Bien, a la 1 me están diciendo, ¿sí? Va a estar, sí, pero no, pero sí, cualquier número en este caso elevado a la 0, ¿a qué es igual? ¿Sí? A 1, ¿sí? Es igual a 1. Entonces voy a tener acá que ese C corresponde a la primera cuota que está multiplicada por 1, ¿sí? Corresponde a la primera cuota que está multiplicada por 1. Y obviamente el último término va a ser 1 más i elevado a la n-1. Vamos a ver, voy a salir un momento de la pantalla. Voy a salir de la pantalla, de compartir la pantalla para ver si hacemos un desarrollo matemático de esta expresión, que es más sencillo que el que hemos hecho hace un rato. Dejo de compartir pantalla. Bien. Dejo de compartir pantalla y me voy con la idea de que hagamos el desarrollo de esta sumatoria. Bien, yo aparte no les dije cuál era la simbología. La simbología de la imposición
es una S mayúscula, o si lo dije, estaba ahí en la diapositiva, pero se la reitero, es una S mayúscula de carta, ¿sí? Para referirme a este valor final, siempre con el subíndice n, que está tomado una tasa I, y con el sombrerito que me está indicando que es cierto, ¿sí? Entonces, esa sumatoria, hemos dicho que esto va a ser igual a C por la sumatoria, ¿sí? De los factores de capitalización desde t igual a 1 hasta t igual a n, ¿sí? Yo lo que decía hace un rato, y quizás no me expresaba bien desde la pantalla, es que el primer término me va a quedar como 1 más i elevado a la 0, y eso es igual a 1, y ese es el primer término de esta sumatoria. Entonces, si yo desarrollo esta sumatoria, voy a tener que esto es igual a c, que multiplica ¿qué cosa? Y vamos a ver todos los factores de capitalización. Uno es el primero, ¿sí? Si tomamos el sentido creciente de esta sumatoria. Por 1 más, más 1 más i, más 1 más i al cuadrado, más, y así sucesivamente, hasta 1 más i elevado a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Acá lo que yo tengo es de vuelta una progresión geométrica. ¿Por qué geométrica? Porque voy a obtener cada término multiplicando la razón, ¿sí?, por el inmediato anterior. En este caso, la progresión geométrica, ¿cómo es? ¿Qué hiciste? En este caso, la progresión geométrica, por ahí alguno hasta quiso abrir el micrófono y contestarme, no me molesta para nada, al contrario, me encanta. La progresión geométrica, ¿cómo es? En este caso es creciente, bien, gracias, me encanta que abran para contestarme ahí, ¿sí? Me hacen sentir más como si estuviera en clase, chicos, ¿sí? La progresión geométrica es creciente. Hace rato era decreciente porque los números eran siempre, ¿sí? El factor que yo tomaba era un factor inferior a 1, cada término iba disminuyendo. En este caso, cada término va creciendo. Y la suma de los términos de la progresión geométrica creciente, ¿a qué es igual? Es igual a la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1 por el primer término, ¿sí? Por el primer término, ¿está? Yo lo que quiero acá es que tengan en cuenta, fíjense este desarrollo. Yo lo que quiero que vean que en realidad acá estamos tomando como factor común la cuota, ¿sí? Pero es el conjunto de cuotas que se están capitalizando, ¿sí? El conjunto de cuotas que se están capitalizando. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo en consecuencia en la sumatoria esta que está acá? Voy a tratar de reemplazar estas expresiones que están acá. ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es mi razón? Y si abren el micrófono para decirme, tampoco me molestan, ¿sí? ¿Cuál es mi razón? Bueno, se los digo yo porque no están abriendo el micrófono. Es 1 más i, es la razón, ¿sí? Que es una progresión. ¿Por qué digo que es la razón? Fíjense que yo obtengo cada término multiplicando, ¿sí? Por el anterior por la razón. En este caso va a ser 1 más i. Entonces voy a tener 1 más i. Si yo estaría en una clase convencional, yo les preguntaría a ustedes, ¿sí?, si mi número de términos es n-1, porque acá dice elevado a n-1, y alguien me tendría que contestar que no, que son n términos, acá está el 1 primero también, ¿sí? Entonces voy a tener 1 más i elevado a la n, porque son efectivamente la cantidad de términos que hay. Menos 1 sobre la razón de vuelta, 1 más i, ¿sí?, menos 1. Por el primer término. ¿Y cuál es el primer término? El primer término, chicos, es 1. ¿Sí? Borro lo que ya tenía antes de acá.
Y fíjense que este 1 a veces lo omiten. Para mí es importante que lo pongan porque significa que están entendiendo, que están multiplicando por el primer término. ¿Qué me va a quedar acá? Acá me va a quedar que esto es igual a C por 1 más I a la N menos 1 y abajo me queda I. ¿Sí? Y esto que está acá yo puedo decir que es igual a ¿qué cosa? A C por S minúscula de carta sub N, ¿sí? ¿Qué es qué cosa? Es mi factor plural de capitalización. Yo le había dicho que antes que esto se llamaba factor plural de capitalización. Y en realidad, ¿sí? Ahora se entiende por qué lo llamo factor plural de capitalización. Porque estoy capitalizando el conjunto de cuotas. En consecuencia me queda este modelito matemático que es exactamente el mismo al que hemos llegado hace un rato, pero en hace un rato partíamos ¿de qué? Hace un rato partíamos de la renta inmediata vencida. Y acá, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un desarrollo que yo le llamo independiente, ¿sí? Sin partir, sino razonándolo como una renta que va acumulando capitales. ¿Está? Yo tengo, para seguir compartiendo diapositivas con ustedes, voy a ver si vuelvo a compartir. Espero que la estén viendo ahora. ¿Sí? Yo les decía que lo que hemos hecho entonces a través del desarrollo matemático es llegar de vuelta a multiplicar y obtener este factor plural de capitalización. La cuota, ¿cómo lo obtengo? Si mi incógnita es saber cuál es la cuota que me permite formar ese capital, va a ser igual al valor al valor final que obtengo, al valor impuesto, al valor de mi imposición, por S de n a la menos 1, o sea, I sobre 1 más I a la n menos 1. Yo hasta acá quizás les resulte medio álgido el tema, y yo les digo que una de las dificultades que ustedes mayormente tienen es encontrar, ¿sí? Encontrar en la época de evaluación, o identificar la época de evaluación. Yo les digo que ustedes van a tener que, para identificar, a veces confunden una renta inmediata con una imposición. Fíjense cómo yo les cambio la redacción de un caso. Supongamos que yo le digo, determine el valor de la cuota, vamos a tratar de partir de que mi incógnita es la cuota, que me permite cancelar una deuda de 1.000 pesos. Yo les digo eso. En principio, si me dicen que yo lo que tengo que buscar es el valor de la cuota de una deuda de 1.000 pesos, se entiende que la deuda está contraída en el momento cero. ¿Qué sería eso? Una renta inmediata. ¿Sí? Fíjense que si cambio un poquito la redacción y yo les planteo lo siguiente. Determine cuál es el valor de la cuota que me permitirá cancelar la deuda dentro de 10 meses, una deuda que vence dentro de 10 meses de 1.000 pesos. ¿Sí? Le he cambiado un poquito la redacción. Le he dicho, determine el valor de la cuota que me permite cancelar dentro de 10 meses mi deuda de 10.000 pesos. ¿Dónde ubico mi época de evaluación en ese caso? ¿Sí? La voy a ubicar al final. Y fíjense que he pasado con iguales datos, con una redacción no idéntica, pero sí parecida, a determinar que mi época de evaluación es al final y se trata de una imposición. Por eso yo le digo que una de las cosas que van a tener que hacer es leer detenidamente cada una de las situaciones o casos que se plantee para identificar a mi época de evaluación, ¿sí? Porque de acuerdo a eso estaré en presencia de una u otra situación, ¿sí? Una renta diferida creo que la van a identificar más claramente, pero hay veces entre una inmediata y una imposición, ¿sí? Hay cuestiones semánticas nomás para ubicar a la época de evaluación. ¿Tá? Yo tengo una próxima diapositiva,
¿sí? Que tiene, perdón, antes de ir, es maestra de la relación entre los inversos multiplicativos, yo lo dejaría para que ustedes la vean y la analicen, es una cuestión matemática nada más, pero sí que analicemos de vuelta este significado. Acá están las S medias feas, ¿sí? Fíjense, un poco para hacer, al igual que hemos hecho con A sub n, vamos a tratar de hacer una interpretación financiera, una interpretación matemática, ¿sí? De los valores. ¿Qué decimos que es, ¿sí? S sub n minúscula, ¿sí? ¿Qué decimos que es S sub n minúscula? ¿O cuál es el significado de S sub n? Yo digo que, tomando que si C es igual a un peso, puedo decir qué es el valor, ¿sí? ¿Qué es el valor de qué cosa? El valor final que yo obtengo tras colocar periódicamente, durante n periodos, cuotas de un peso, ¿sí? Repito, ¿sí? O lo digo de otra manera, ¿sí? S sub n va a ser ¿qué cosa? El S minúscula, estoy refiriéndome, es el valor que final va a ser igual, fíjense que va a ser igual a mi valor final, ¿sí? Que surge de colocar n cuotas de un peso, que surge de capitalizar n cuotas periódicas de un peso. ¿Ah? Matemáticamente, ¿cuál es el significado? Es el significado financiero. Matemáticamente es, ¿qué cosa? El valor de una progresión, de la suma de los términos de una progresión geométrica creciente de razón 1 más i. Repito esto porque lo dije muy rápido, es el valor, ¿sí? de los términos, perdón, el valor de una suma de una progresión geométrica creciente de razón 1 más i. Vamos a ver el significado de S de n a la menos 1. ¿Sí? S de n a la menos 1, ¿qué es lo que va a ser? Va a ser el valor de cada una de las cuotas que me va a permitir, ¿qué cosa? ¿Sí? Conformar un monto, un valor final de un peso. ¿Y qué va a ser matemáticamente? El inverso multiplicativo de lo que hemos dicho hace un rato. El inverso multiplicativo, ¿sí? De la suma de los términos de la progresión geométrica creciente de razón 1 más i. Esto yo se los pongo y se los digo, después lo estudian de memoria, a mí me preocupa que lo estudien de memoria, simplemente es más para que lo analicen ustedes y ustedes traten de encontrar los significados. Sería una muy buena tarea personal que intenten ustedes, a partir de dar valores de C sub 1, encuentren el significado a qué es igual cada una de estas expresiones, ¿sí? Yo se lo he dicho, pero es más, ustedes van a desgrabar la clase y van a decir, bueno, lo repiten de memoria. La idea no es que lo repitan de memoria, sino que lo razonen. Yo he dicho que esta relación de inversos multiplicativos es una cuestión algebraica que me sirve para otro tema más adelante, que se da cuando vemos sistemas de amortización. Así que simplemente le dejo la inquietud para que vean el desarrollo matemático entre la relación de los dos inversos multiplicativos, A sub n a la menos 1 y S de n a la menos 1. Tiene utilidad futura más que una utilidad presente, ¿sí? ¿Está? Y saben qué, chicos, yo de vuelta, yo siempre digo que es bueno parar porque los he llenado de modelos matemáticos, los he llenado sí, sobre todo de modelos matemáticos. No sé si, espero que algunos conceptos hayan quedado dando vueltas por ahí, ¿sí? La idea es que avancemos, ¿sí? Más adelante con los otros temas. Lo que van a ver después, lo que vamos a ver después es, en vez de considerarla vencida la renta, considerarlas adelantadas. Vamos a obtener el valor de las mismas rentas, nada más que bajo el supuesto de que los pagos o cobros se realicen al inicio de cada uno de los periodos, ¿sí? Va a haber unas pequeñas variaciones nada más en los modelos matemáticos, vamos a tratar de hacer un razonamiento, pero yo creo que es llenarlo mucho de temas. Yo cortaría acá la clase de hoy día con la idea de que ustedes afiancen los conocimientos y en función de las dudas que tenga avancemos en la clase que viene
ya digamos con las ideas más firmes para ver los casos de la adelantada, que insisto, la variación es un problema de ubicación temporal nada más de la renta, o sea, de las cuotas, ¿sí? Así que desde ya yo les agradezco que me salgo de compartir, porque no sé si nos estamos viendo, ¿sí? La clase de hoy ha sido un poquito accidentada con el tema del compartir pantalla, ¿sí? Y yo les agradezco la atención, ¿sí? Desde ya, muchas gracias. Y vamos a seguir, es más, la idea mía es, si podemos en la clase que viene, empezar con las dudas que se le haya generado, ¿sí? Yo, a modo de síntesis nomás, les digo lo siguiente, ¿qué es lo que hemos trabajado nosotros para tratar? Hemos empezado a trabajar operaciones financieras complejas. ¿Qué significa eso? Hemos entrado a analizar la equivalencia no de un único capital respecto de otro, sino la equivalencia entre varios capitales, la equivalencia financiera entre varios capitales, ¿sí? Yo sé que a ustedes, en términos de ejemplo, les resulta muy fácil pensarlo esto como la compra de cualquier bien en cuotas. Eso es en definitiva una renta, ¿sí? Pero también es una renta, ¿sí? Colocar sumas de dinero para formar un capital. Recién lo hemos visto en el caso de una imposición. Si nosotros hemos visto hasta ahora esas rentas y lo que hemos hecho ha sido encontrar el valor de las mismas. Porque como yo les dije, el objetivo que vamos a ver, como en todo el cálculo financiero, es obtener un valor financiero equivalente, es evaluar la renta. Y repito, con el tema de evaluar la renta, ¿sí? Y yo siempre vuelvo con los conceptos, quizás soy medio insistente en eso, una renta es una sucesión de pagos periódicos. ¿Qué es lo que yo estoy evaluando? En vez de decir evaluar la renta, digo evaluar la sucesión de pagos periódicos. Evaluar las cuotas esas que yo tengo ahí, ¿sí? A un momento determinado. De acuerdo a cómo sea ese momento, la renta va a poder ser de distintos, va a ser llamada de distintas formas, será una renta inmediata, será una renta diferida, será una renta anticipada, o inclusive, como hemos visto, puede ser una imposición. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y voy con una cuestión muy elemental, les pido, digamos, no confundir multiplicar ese factor de actualización que hemos encontrado, o ese factor plural de capitalización, o ese factor plural de actualización. El hecho de que esté multiplicado por C no significa que esté multiplicando, ¿sí? Una única cuota, ¿sí? A ver, lo que estamos haciendo es multiplicando el conjunto de cuotas equidistantes en el tiempo, ¿sí? Para eso hemos recurrido, ¿sí? ¿A qué cosa? Hemos recurrido a conocimientos de álgebra financiera que me han permitido, ¿sí? No de álgebra, es decir, álgebra aplicada a la finanza, que me han permitido, ¿sí? Encontrar esos factores. Eso a modo de síntesis, para que un poco redondeen la idea de lo que hemos visto en la clase de hoy día. Así que bueno, lo seguiremos desarrollando en la clase del día miércoles, tratando ya de terminar también todo el tema de renta y para que el jueves puedan empezar los casos prácticos. Así que desde ya, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, yo no he estado viendo el chat, ¿sí? Yo no he estado viendo el chat, así que no sé si se han presentado dudas en el chat. Yo tampoco he visto, no sé si quieren abrir los micrófonos, así que dejo un par de segunditos para ver si se está entendiendo, si se entendió o hay alguna duda. Marcelo, sí se contestaron las preguntas que existieron a través del chat, fueron algunas preguntas nada más. Excelente tu exposición. Preguntan si mañana hay clases prácticas y habíamos quedado en que sí, que mañana había clases prácticas, ¿sí? No, habíamos quedado... No, perdón. Mañana era sin actividad, mil disculpas, gracias Marcelo. Mañana no había clases prácticas, las vamos a tener el día jueves y el día jueves están planteadas para las 16 horas, ya que a las 20 no había reservas del aula virtual. Así que quedaríamos para vernos directamente el día miércoles, que es la próxima clase teórica.
Ahora estoy leyendo el chat, disculpa, y hay una pregunta. ¿Una anualidad es lo mismo que una renta? Sí. Perdón, en términos de lenguaje del cálculo financiero, de la matemática financiera, sí. El tema de anualidad viene de la idea de que las colocaciones periódicas, estas cuotas o términos de la renta, se realizaban en forma anual. De ahí viene el tema de anualidad o el uso del término anualidad, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Respecto a la bibliografía del tema que veo que están preguntando, ¿sí? Yo les diría que pueden recurrir de vuelta a nuestro libro de cabecera, Gianeschi. A mí particularmente me interesa que recurran a Gianeschi porque usa la misma simbología que nosotros, ¿sí? Usa la simbología tradicional, ¿sí? Así que pueden recurrir a Gianeschi para ver el tema. S sub n elevado a la menos 1, ¿qué es lo que significaba? Repito, para los que están, S sub n a la menos 1. Fíjense lo que yo estoy diciendo. Sn a la menos 1 era en realidad el valor de la cuota. Si yo digo, ¿sí? Si yo digo que mi valor final es un peso, si mi valor final es un peso, yo puedo decir que S de n a la menos 1 es el valor de qué cosa, de cada una de las n cuotas que me va a permitir formar un monto o un valor final de un peso. Creo que el tema de las clases prácticas del miércoles 18 tenemos clases prácticas públicas. No, la clase de teoría sigue, el miércoles va a seguir siendo a horas 20, ¿sí? La que va a ser de 16 a 18 es la clase del día jueves de práctica, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, ahora sí, nos despedimos y estamos viéndonos el próximo miércoles, ¿sí? Bueno, buenas noches profesores, buenas noches alumnos, gracias. Quedamos en contacto para el próximo miércoles entonces. Listo, ok, gracias. Hasta luego.